Hola mis profes. ¿Alguna vez han tenido esa incómoda conversación en la que el padre insiste en que su hijo es un angelito, aunque en clase nosotros sabemos que es todo lo contrario porque lo vivimos todos los días? Sé que es así porque yo también lo vivo. Es como hablar con una pared, ¿cierto? Pues no están solos. Lo que ocurre es que a veces, sin darnos cuenta, todos caemos en trampas mentales. ¿Cómo así? Bueno, pues Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel de Economía en 2002, nos llama sesgos cognitivos y heurísticas. Son como atajos mentales que nos hacen pensar que tenemos la razón, aunque a veces no sea así. Y esto, adivinen, también nos pasa a nosotros como profesores, pero a los padres de familia en gran medida. Imaginen que un padre les dice, es que mi hijo no hace la tarea porque usted no se la explica bien. En lugar de que nos enojemos, pensemos que tal vez ese papá está usando un atajo mental llamado sesgo de confirmación. Solo ve lo que confirma su idea de que su hijo es perfecto y la culpa es de la escuela. A todos nos ha pasado, ¿cierto? Otro ejemplo, si un padre tuvo una mala experiencia con un profesor en el pasado, lo más probable es que piense que todos los maestros somos iguales. Esto es una heurística de simplificación que le impide ver la situación con claridad. La pregunta es, ¿y entonces, bueno, qué hacemos para evitar esto, no? En primer lugar, pues, respirar. Entender que estos sesgos existen nos ayuda a ser más pacientes. Luego de respirar, hay que buscar formas de comunicarnos mejor, con empatía y con estrategias claras. En los próximos videos les daré 14 detalles de enseñanza que les van a permitir lidiar con estos sesgos o atajos mentales. Empecemos por explicar qué es un sesgo. En el próximo video me centraré en las heurísticas. Un sesgo es un error en cómo pensamos sin darnos cuenta. Es como usar lentes de sol sucios. Vemos la realidad distorsionada, pero creemos que lo que vemos es correcto. Por ejemplo, si un día un perro nos asustó, podríamos pensar que todos los perros son peligrosos, aunque no sea cierto. Nuestra mente solo se acuerda de esa vez que tuvimos miedo y eso nos hace pensar de manera equivocada sobre todos los perros. Un sesgo es como llevar unos lentes, sigamos con los lentes, unos lentes de color que cambian la forma en que vemos las cosas, pero sin darnos cuenta de que los tenemos puestos. Ahora definamos qué es una heurística, aunque voy a tratar las estrategias en el próximo video. Una heurística es un atajo mental que usamos para decidir rápido, como elegir la fila más corta en el supermercado. No analizamos todas las opciones, solo elegimos la más obvia, que es la más corta, ¿no? Tenemos otro ejemplo. Imagínate que estás en un bosque y ves algo pequeño y peludo que se mueve. Sin pensarlo mucho, piensas, debe ser un conejo porque has visto conejos antes y eso es lo primero que te viene a la cabeza. Algunos dirán, bueno, es un ratón, ¿cierto? Pero bueno, algunos que acabaron de ver conejos dicen, pues es un conejo. No revisas si de verdad es un conejo o un ratón. Simplemente usas un atajo mental porque es más rápido que pensar en todas las posibilidades o opciones que tenemos. Las heurísticas nos ayudan a decidir cosas rápido, pero a veces nos podemos equivocar, que generalmente pasa. Bueno, llegó el momento de centrarnos en esos sesgos que más influyen en nuestros padres y de esos detalles para lidiar con ellos. Empecemos con el sesgo de confirmación. Este sesgo es cuando un padre solo acepta información que confirma lo que ya cree sobre el maestro o su hijo, ignorando cualquier evidencia que contradiga esa percepción. Por ejemplo, el padre puede pensar, mi hijo nunca causa problemas, así que si el maestro dice lo contrario, porque está equivocado. Ese maestro no sabe, no conoce a mi hijo. ¿Cómo manejarlo? Prestemos la atención a estos detallitos. En primer lugar,
deberíamos presentar hechos positivos primero. Por ejemplo, Juan es un estudiante muy curioso y se esfuerza mucho en matemáticas o en español o en inglés o en la materia que sea. En segundo lugar, introducimos hechos específicos de su conducta con claridad. Ejemplo, en la última actividad noté que tuvo dificultades para participar en equipo, lo que afectó su rendimiento. Y en tercer lugar, hay que hablar de la colaboración. Propongámonos trabajar juntos como equipo para ayudar en la situación. Ejemplo, bueno, podemos ayudarlo a mejorar su interacción en clase tanto aquí como en la casa. ¿Qué estrategias, papá, cree que podrían funcionar mejor? Ahora veamos el segundo sesgo, sesgo de atribución. ¿Qué es? Es cuando un padre culpa al maestro por los problemas del estudiante sin considerar que también puede ser una responsabilidad compartida o que el estudiante necesita apoyo adicional, que generalmente pasa. Por ejemplo, el padre puede decir o pensar: es que mi hijo no presta atención porque usted no hace la clase interesante. Es común que piensen esto, ¿no? Presten atención a los siguientes detalles. En primer lugar, hay que empatizar primero. Hay que validar la preocupación del padre y demostrar que comprende el punto de vista de él, ¿no? Por ejemplo, puede decir: entiendo que esté preocupado por la atención de su hijo y agradezco que lo comparta conmigo. En segundo lugar, la segunda estrategia o detalle es que hay que dividir la responsabilidad. Hay que explicar que el éxito del estudiante requiere de un esfuerzo conjunto, tanto en la escuela como en la casa. Un ejemplo que podríamos utilizar es: yo en clase me aseguro de utilizar actividades dinámicas y en casa podría ayudarle revisando juntos lo aprendido. Y en tercer lugar, deberíamos ofrecer apoyo inmediato, proponer acciones específicas para abordar el problema de manera colaborativa. Por ejemplo, podemos decir: puedo enviarle materiales adicionales para reforzar en casa y en clase me enfocaré en involucrarlo más durante las actividades grupales. Ahora veamos el sesgo de recencia. ¿Qué es? Es cuando un padre forma su opinión del maestro basándose únicamente en la última conversación y se olvida de esas reuniones positivas o situaciones previas que pudieran equilibrar su percepción. El papá puede pensar: en la reunión pasada el maestro señaló un problema con mi hijo, así que seguro siempre lo ve con una actitud negativa. Preste atención a los siguientes detalles que le van a ayudar a superar este sesgo. En primer lugar, comience resaltando interacciones positivas. Recuerde casos anteriores que muestren su aprecio y trabajo con el estudiante. Puede decir algo similar a: quiero destacar que Juan siempre se esfuerza mucho en matemáticas o en español o en inglés o lo que sea, y he notado grandes avances en su resolución de problemas, que es algo muy bueno, por eso lo felicito. En segundo lugar, hay que introducir áreas de mejora con equilibrio, ¿no? Por ejemplo, ayer tuvo un pequeño reto para mantener su atención en el proyecto grupal, pero sé que puede mejorar con un poco más de práctica. Y en tercer lugar, cierre la conversación reforzando el potencial del estudiante. Termine con un comentario positivo sobre su capacidad para seguir progresando. Que no nos olvidemos de este punto, ¿no? Podemos decir algo similar a: estoy seguro de que con apoyo Juan continuará destacándose en clase y logrará superar cualquier obstáculo que se le presente. El cuarto sesgo es el de generalización. ¿Qué es? Es cuando un padre asume que el maestro siempre actúa de una cierta manera basándose en una sola experiencia o interacción, sin considerar el contexto o la diversidad de situaciones que ha vivido o que ha pasado en clase. Por ejemplo, el profesor le llamó la atención a mi hijo ayer y seguramente siempre lo está regañando y no lo trata bien. Es común que piensen algunos papás, ¿no? ¿Cómo lo manejamos? Preste atención a estos detallitos. En primer lugar, aclare que fue un caso puntual y aislado, si lo fue, ¿no? Escriba que la situación no representa su trato habitual hacia el estudiante. Por ejemplo, se puede decir: lo que ocurrió ayer fue una corrección específica para que pudiera concentrarse mejor.
no es algo que ocurra frecuentemente. En segundo lugar, ofrezca detalles claros. Por ejemplo, Juan estaba distraído durante el trabajo grupal y lo animé a participar más para aprovechar la actividad y para que pudiera aprender mejor. Y en tercer lugar, reafirme su intención positiva. Enfatice que todas sus acciones buscan el bienestar y desarrollo del estudiante. Por ejemplo, papá, mi objetivo es siempre ayudar a Juan a sentirse motivado y a que dé lo mejor de sí mismo en clase y en cualquier actividad. Bueno, usted puede adicionar cualquier detalle que usted quiera, ¿no? Pero estos detallitos le van a ayudar en este sesgo. Y el quinto sesgo es el sesgo negativo. ¿Qué es? Pues como lo podemos inferir es cuando un padre da más peso a una experiencia negativa o comentario aislado de usted o de cualquier maestro, ignorando los aspectos positivos de su labor o su enfoque. Por ejemplo, el padre puede pensar lo siguiente: es que el profesor una vez corrigió a mi hijo delante de sus compañeros y seguramente no lo trata bien. Algunos papás lo piensan, ¿no? Pero ¿cómo podemos manejar este sesgo? Prestemos atención a estos detalles. En primer lugar, hay que reconocer los sentimientos del padre de familia. Asegúrese de validar su preocupación para reducir la tensión inicial. Por ejemplo, podemos decir algo similar a: entiendo que la situación pudo incomodarle y agradezco que me lo mencione. En segundo lugar, puede resaltar ejemplos positivos de la relación con el estudiante. Diga algo similar a: quiero que sepa que siempre reconozco los avances de Juan, como su mejora en matemáticas o en la asignatura que sea. Y también reconozco su liderazgo en el proyecto reciente o en la tarea tal o tal o tal. Y en tercer lugar, reafirme su compromiso con el bienestar del estudiante. Por ejemplo, diga algo similar a: papá, estoy aquí para apoyar a Juan en todo lo que necesite. Yo voy a trabajar junto con usted para que él mejore. ¿Qué tal? Y el siguiente sesgo es el de estereotipo. ¿Qué es? Ya lo podemos inferir, ¿no? Es cuando un padre asume que el maestro actúa de cierta forma basándose en prejuicios o experiencias previas con otros docentes, sin considerar la individualidad de ese maestro o su estilo de enseñanza. Por ejemplo, el padre puede decir o pensar: es que este maestro parece estricto, seguro no tiene paciencia con mi hijo. ¿Cómo manejamos este sesgo? En primer lugar, hay que desafiar gentilmente el estereotipo, no al papá, ¿no? Explique cómo su enfoque está adaptado al estudiante y desmienta la generalización que ya tiene en su cabeza. Por ejemplo, puede decir algo similar a: entiendo que pueda parecer muy estructurado, pero mi objetivo es siempre crear un ambiente donde todos los estudiantes se sientan apoyados. En segundo lugar, ofrezca ejemplos personalizados. Comparta ejemplos específicos de cómo ha trabajado con el hijo de manera positiva y comprensiva. Por ejemplo, puede decir algo similar a: cuando vi que Juan estaba teniendo dificultades con la lectura, o lo que sea, le ofrecí un método diferente para que se sintiera más cómodo. Y en tercer lugar, hay que invitar a la colaboración. Por ejemplo, diga algo: si tiene ideas o sugerencias para ayudar a Juan, estaré encantado de escucharlos y adaptarlas a que funcionen mejor, a lo que funcione mejor para él. Y el séptimo sesgo es el efecto halo o sesgo halo, mejor llamado efecto halo. ¿Qué es? Es cuando un padre forma una percepción general del maestro basado en un solo aspecto, ya sea o positivo o negativo, sin considerar el resto de sus cualidades o habilidades. Por ejemplo, el padre puede decir o pensar: es que el maestro siempre habla de disciplina, así que seguro no es cercano ni comprensivo con los estudiantes. ¿Cómo podemos manejar este sesgo? Pues prestemos atención a estos detallitos. En primer lugar, reconozca el aspecto positivo percibido. Valide lo que el padre ha notado y úselo como un punto de partida. Por ejemplo, es cierto que me importa mucho la disciplina porque creo que es clave
para que los estudiantes se sientan seguros y enfocados. Ahí aprovechó la idea que tiene el padre de la disciplina, ¿no? En segundo lugar, equilibre la percepción del padre. Explique otras fortalezas o cualidades que complementen su trabajo como maestro. Por ejemplo, puede decir algo similar a: es que también me esfuerzo mucho por crear un ambiente donde cada estudiante sienta que puede contar conmigo. Ahí equilibra un poquito, ¿cierto? Y en tercer lugar, proporciona ejemplos específicos para demostrar que lo que él piensa no es cierto. Comparte experiencias que demuestren un balance entre las distintas facetas de su enseñanza. Puede decir algo similar a: por ejemplo, ayer ayudé a un estudiante que se sentía abrumado a organizar mejor su tarea y salió de clase mucho más tranquilo. ¿Cómo les parecieron estos pequeños detalles? Sé que todos hemos vivido estas situaciones. Pues, profes, los sesgos cognitivos operan de manera inconsciente. Si no las consideramos, corremos el riesgo de que nuestras palabras no sean escuchadas de la manera correcta. En el siguiente video le mostraré esos atajos que algunas veces nublan la visión de los padres y no permiten que nos vean en realidad como somos, como las personas que quieren que sus hijos sean mejores estudiantes y mejores personas. Suscríbete, dale like, comenta y comparte este video con tus amigos y profesores. Nos vemos en el próximo video, que va a estar súper bueno, no te lo pierdas, y adiós.